El 31 de diciembre de 2022, mi hijo me apartó de la foto familiar delante de 35 personas, en la casa que yo compré con mis propias manos 30 años antes de que él naciera. Me puso la mano en el hombro, suavemente, casi con educación, y con una voz que no necesitó subir de tono para llegar a todos los rincones del salón, dijo: «Tú no salgas, arruinas la imagen de esta familia». 35 pares de ojos se giraron hacia mí. Algunos miraban con incomodidad, otros con una curiosidad que no se molestaron en disimular. Nadie habló. Yo volví a mi silla, serví mi copa y brindé solo mientras el fotógrafo hacía 3 tomas. Si acabas de llegar a este canal, suscríbete antes de continuar, porque lo que pasó después de esa noche es algo que no vas a querer perderte. Mi nombre es Eugenio Valverde Aguirre. Tengo 54 años. Trabajo como inspector de tributos en la agencia tributaria desde hace 27 años, lo que significa que me paso la vida entera buscando lo que no cuadra en los números, lo que no encaja en las fechas, lo que alguien intentó que pareciera invisible, pero que deja rastros y sabes dónde mirar. Es mi profesión. Es también, sin que yo lo eligiera conscientemente, la forma en que pienso cuando algo no encaja fuera de la oficina. Esa noche del 31 de diciembre no fue la primera vez que algo no cuadraba en mi casa. Fue simplemente la primera vez que lo hicieron delante de otros y sin molestarse en disimular. Pero para que entiendas el peso de lo que ocurrió en ese salón, necesito que conozcas la casa. No como un edificio, no como metros cuadrados y escrituras. Necesito que la conozcas como yo la conozco, que es la única forma en que tiene sentido todo lo que vino después. La compré en junio de 1992. Tenía 24 años y llevaba 3 trabajando en la Delegación de Hacienda de Valencia. No era un piso grande, eran 87 metros cuadrados en un tercer piso de un edificio de los años 70, en un barrio tranquilo donde los vecinos todavía se saludaban por el nombre y los portales olían a piedra húmeda en invierno. Firmé la escritura un martes por la mañana. Fui solo. Salí a la calle con los papeles bajo el brazo y no supe muy bien qué hacer con la emoción que me había instalado en el pecho desde que el notario estampó el sello. Así que me senté en un banco de la plaza de al lado y estuve un rato mirando los árboles sin pensar en nada concreto. Era mía. La primera cosa grande que era completamente mía. Mi padre había muerto 2 años antes sin llegar a ver ese momento. Mi madre lo supo por teléfono y lloró de una forma que me costó entender hasta mucho tiempo después. Lloraba porque sabía que lo que yo había firmado esa mañana era la conclusión de algo que él y ella habían empezado décadas atrás sin poder terminarlo. Esa clase de cosas no se explican con palabras, solo se sienten en el cuerpo, en algún lugar entre el esternón y la garganta. 3 años después, conocí a Amparo Serrano Delgado en una cena de trabajo a finales del 94. Éramos personas distintas con un ritmo de vida parecido, y en ese momento eso fue suficiente para que las cosas avanzaran. Nos casamos en septiembre de 1995. Nos mudamos a la casa que ya era mía, que pasó a ser nuestra en los hechos y en la costumbre, aunque nunca en el papel, porque cuando uno compra una vivienda a los 24 años y se casa 3 años después, no piensa en esas cosas. Piensa en el futuro, piensa en los hijos, piensa en los fines de semana de lluvia con el café en la mano y la televisión de fondo. Marcos nació en enero de 1996. Lo sostuve en brazos en aquella sala de hospital con olor a desinfectante y luz blanca, y sentí que la vida se ordenaba de una manera que no había sentido antes. Una línea recta hacia adelante. El trabajo, la casa, la familia. No era una vida que llevaría a los periódicos. Era sólida. Era real. Que era la única que quería tener. Durante 20 años eso fue suficiente. Pero la noche del 31 de diciembre de 2022, en esa misma casa, mi hijo de 27 años me apartó de la foto familiar con una mano en el hombro y 8 palabras que 35 personas escucharon perfectamente. Necesitas conocer esa noche. Necesitas entender cómo olía, cómo sonaba,
cómo se sentía estar dentro de ella antes de que ocurriera lo que ocurrió. Las Navidades de ese año habían comenzado como todas las anteriores. Cenas de empresa a mediados de diciembre, la decoración de siempre en el salón, los mismos turrones que Amparo compraba cada año en la misma pastelería del centro. La casa olía igual que siempre en diciembre. A pino, a canela, a ese algo que no tiene nombre pero que uno reconoce desde los 5 años y que te sitúa en el tiempo mejor que cualquier almanaque. Había un frío seco ese año en Valencia, de esos que se cuelan por las rendijas de las ventanas antiguas y que hacen que el calor del interior se sienta más calor todavía. Habíamos invitado a la familia extensa de Amparo, a algunos vecinos de toda la vida, a 2 parejas que eran amigas de Marcos desde el colegio. 35 personas en total. La casa los absorbió con esa capacidad que tienen los pisos de cierta edad para parecer más amplios cuando hace falta, como si las paredes supieran cuándo retroceder. Yo había pasado la tarde del 31 preparando las mesas junto a Consuelo Ruiz Morales, compañera de la agencia con la que llevaba 12 años trabajando en la misma planta y que se había convertido, sin que ninguno de los dos lo planificara demasiado, en la persona con quien hablaba cuando había cosas que no podían decirse en voz alta dentro de casa. Consuelo conocía algunas cosas de ese otoño que Amparo y Marcos no sabían que ella conocía. Pero eso forma parte de otra parte de esta historia. Los invitados empezaron a llegar poco antes de las 9. Amparo recibía a cada uno en la puerta con besos y frases de bienvenida que sonaban genuinas porque ella siempre había sabido cuándo encender esa parte de sí misma. Marcos estaba de buen humor. Hablaba con todo el mundo, reía con la boca abierta, se movía por el salón con una soltura que yo observaba desde el lateral de la habitación, con una mezcla de sentimientos que no voy a intentar reducir a una sola palabra. La noche fue avanzando. Las copas se llenaron y se vaciaron varias veces. Alguien puso música, canciones de los 90 que la gente mayor de 40 conocía y tarareaba sin darse cuenta. Los niños de algunas familias corrían por el pasillo hasta que los padres los frenaban con esa mezcla de firmeza y risa que tienen los padres en las fiestas. Las conversaciones se cruzaban unas con otras y el salón de mi casa tenía esa temperatura densa y amable que solo existe cuando hay demasiada gente dentro y nadie quiere irse todavía. A las 11:30, Rodrigo, uno de los cuñados de Amparo, sacó una cámara compacta y anunció que quería hacer una foto de familia antes de las campanadas. El fotógrafo aficionado que hay en todas las reuniones, ese que organiza a la gente con una autoridad que nadie le ha concedido formalmente, pero que todos aceptan porque alguien tiene que hacerlo. Empezó a colocar a las personas en el salón, la familia más cercana al frente, los demás detrás escalonados. Yo me acerqué al grupo, era mi casa, era mi familia, era la foto de fin de año de siempre. Fue entonces cuando Marcos se interpuso. Lo hizo con un movimiento que habría parecido casual si no hubiera venido acompañado de lo que vino después. Se colocó entre el grupo y yo. Me puso la mano en el hombro derecho y esperó un instante. No con fuerza. Con la seguridad tranquila de alguien que lleva mucho tiempo pensando en ese gesto y que finalmente ha decidido hacerlo. Entonces habló. Tú no salgas. Arruinas la imagen de esta familia. No lo dijo susurrando. No lo dijo con ira, ni con precipitación. Lo dijo con una calma que era peor que cualquiera de esas cosas. La calma de quien ha llegado a un punto donde ya no le importa lo que el otro pueda sentir. 35 personas lo oyeron. Vi las caras una por una, o eso me pareció en ese momento, aunque probablemente todo ocurrió en 4 o 5 segundos. Los cuñados de Amparo que miraban hacia otro lado de inmediato. Las 2 parejas amigas de Marcos que no encontraron una expresión adecuada y eligieron el suelo. Una vecina mayor que llevaba 15 años viniendo a nuestras fiestas y que abrió la boca sin llegar a decir nada. Consuelo, al fondo del salón, que me buscó con los ojos de una forma que no necesitaba palabras. Y la cara de Amparo. Amparo no dijo nada, no intervino, no corrigió, no hizo ese gesto leve de desaprobación que haría cualquier persona que no estuviera esperando ese momento.
Se quedó en su sitio dentro del grupo, con la vista orientada hacia la cámara y una expresión de calma que no era la calma de alguien sorprendido. Era la calma de alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Esa tranquilidad me dijo más que cualquier palabra podría haberme dicho. Volví a mi silla. Era una silla de madera de respaldo recto que llevaba en el lateral del salón desde que la puse ahí hacía años para leer los domingos por la tarde. Nunca había significado nada más que eso. Esa noche se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el lugar al que vuelve un hombre cuando ya no tiene sitio en el grupo al que perteneció durante 27 años. Me senté. Serví la copa. El cava tenía un sonido limpio al caer. Rodrigo daba instrucciones desde detrás de la cámara. Pedía que la gente se juntara más, que sonrieran. Alguien protestó porque le tapaban la cabeza. Risas. El flash 3 veces. Yo me quedé mirando la copa en mi mano. No pensé en llorar. No pensé en levantarme y decir algo que rompiera la noche. Lo que pensé, con una claridad que me sorprendió a mí mismo, fue en una frase que mi primer jefe en la agencia solía repetir cuando teníamos un expediente difícil encima de la mesa. La evidencia no necesita tu permiso para existir. Llevaba semanas acumulando evidencia. Llevaba semanas sabiendo cosas que Amparo y Marcos no sabían que yo sabía. Esa noche, sin buscarlo, me habían dado algo que todavía me faltaba. El momento exacto. Las campanadas llegaron a medianoche. Los 12 golpes de la Puerta del Sol en televisión, las uvas, los gritos, los abrazos que cruzan la habitación en todas direcciones, el ruido de las copas entrechocando. Alguien encendió más luces. La música volvió, más alta que antes. Yo no comí las uvas. A las 0:01 del 1 de enero de 2023, mientras el salón todavía vibraba con el ruido de un año que empezaba, saqué el teléfono del bolsillo, encontré el nombre de Bernardo Fonseca Gil en la agenda y llamé. Bernardo descolgó al segundo tono. Llevábamos 20 años conociéndonos. Había sido testigo en mi boda. Sabía, igual que Consuelo, algunas cosas de ese otoño que los otros dos no sabían que él conocía. «Feliz Año Nuevo», le dije. Hubo una pausa de un segundo. «Feliz Año Nuevo, Eugenio», respondió, y esperó. «Tienen 60 días para salir de mi casa». Un silencio de 3 o 4 segundos. No de sorpresa, de alguien que estaba esperando esa frase desde hacía un tiempo y que, al escucharla, simplemente coloca la última pieza en su sitio. «El 2 de enero hablamos», dijo. «El 2 de enero», confirmé, y colgué. Guardé el teléfono. Levanté la copa con lo que quedaba del cava. Brindé en silencio, sin que nadie lo viera, sin que nadie supiera que acababa de empezar algo que no tenía marcha atrás. Por mí, solo que lo que ocurrió en ese salón aquella noche no fue el principio de esta historia. Fue el final de otra. La fotografía lleva colgada en el mismo clavo desde el año 2001. Es una imagen en papel mate, enmarcada en madera oscura, que muestra a 3 personas frente a la fachada de esa casa en una tarde de finales de verano. Amparo tiene el cabello suelto, largo, más oscuro que ahora. Yo llevo una camisa de cuadros que desapareció del armario años después sin que supiera exactamente cuándo. Y Marcos está entre los dos, con 5 años, sujetando un helado de 3 colores que se le derrite por el puño, mientras sonríe a la cámara, con esa clase de sonrisa que solo existe antes de que la vida enseñe a uno a controlar la cara. La tomó un vecino del segundo piso que bajaba con su perro y se ofreció sin que nadie se lo pidiera. Tardó 4 intentos porque cada vez que estaba listo para disparar, Marcos se movía. Al quinto, salió perfecta. Esa fotografía estuvo en la entrada del piso durante más de 20 años. La veía cada mañana al salir al trabajo y cada tarde al volver. Durante mucho tiempo no la veía de verdad, que es lo que les pasa a las cosas que llevan demasiado tiempo en el mismo sitio. Forman parte del fondo. Se convierten en arquitectura. Pero hay algo que necesitas saber sobre esa casa antes de continuar. No como lugar, sino como dato concreto que 2 personas calcularon muy mal al construir su plan. La compré en junio de 1992. 87 metros cuadrados, tercera planta,
en un edificio de ladrillo visto de los años 70 en el barrio de Benimaclet, en Valencia. Firmé la escritura un martes por la mañana. Solo. Con mi nombre únicamente, Eugenio Valverde Aguirre, sin ningún otro titular. Salí a la calle con los papeles bajo el brazo y no supe muy bien qué hacer con lo que sentía en el pecho, así que me senté en un banco de la plaza de al lado y estuve un rato mirando los plátanos sin pensar en nada concreto. Era mía. La primera cosa importante que era completamente mía. Mi padre había muerto 2 años antes, sin llegar a verlo. Mi madre lo supo por teléfono desde Castellón, y lloró de una forma que tardé tiempo en comprender del todo. Lloraba porque sabía que lo que yo acababa de firmar era la conclusión de algo que ellos dos habían intentado construir durante décadas sin poder terminar. Mi padre trabajó en una fábrica de azulejos desde los 16 años hasta que su cuerpo dijo basta. Mi madre limpió casas ajenas los viernes por la mañana para que yo pudiera quedarme en la academia los jueves por la tarde. Ninguno de los dos tuvo nunca una propiedad a su nombre. Esa escritura era también de ellos, aunque ellos no estuvieran. Cuando me casé con Amparo 3 años después, en septiembre del 95, no modificamos ese documento. No hubo una razón concreta para no hacerlo. Cuando uno construye una vida a los 27 años, no piensa en blindarse contra nada. Piensa en el futuro, en los hijos. En los domingos de lluvia con el periódico doblado sobre la mesa y el café que se enfría, porque uno se distrae leyendo. Ese detalle, esa escritura con un solo nombre que no cambió en 30 años, iba a ser mucho más importante de lo que ninguno imaginaba. Pero todavía faltaba tiempo para eso. Conocí a Amparo Serrano Delgado en una cena de trabajo a finales del 94. Era profesora de Geografía e Historia en un instituto público de Ruzafa. Tenía esa energía pausada de las personas que llevan años trabajando con adolescentes y aprenden a no elevar el tono por casi nada. Era ordenada sin ser rígida, tenía criterio propio y no lo archivaba. Sabía escuchar, que es más difícil de lo que parece, y cuando hablaba de algo que le importaba lo hacía con una atención al detalle que me resultaba familiar porque era exactamente la misma que yo ponía en los expedientes de la agencia. Nos llevábamos bien. Eso fue real durante mucho tiempo. Necesito que lo sepas porque lo que vino después no borra lo que existió antes, y cualquier hombre que cuente su historia de una forma distinta está eligiendo la comodidad sobre la verdad. Hubo un octubre de 2003 en Salamanca que recuerdo con una precisión que el tiempo no ha desgastado. Amparo asistía a un congreso de formación docente, y yo la acompañé porque tenía días libres acumulados, y porque había leído suficiente sobre esa ciudad para saber que era de las que uno debería ver al menos una vez. El segundo día salimos a caminar después de cenar. Llovía con esa suavidad fina y continua que tiene Castilla en otoño, que no empapa de golpe pero tampoco para. Amparo llevaba un abrigo verde que había comprado ese mismo verano en un mercado de segunda mano de Valencia, de esos que ella frecuentaba los sábados por la mañana, con una constancia que yo nunca tuve para esa clase de cosas. Yo intentaba sostener un paraguas que el viento giraba hacia el lado equivocado cada 30 segundos y al mismo tiempo llevar los 2 cafés que acabábamos de pedir para llevar en un bar de la calle Zamora. En un momento, ella se rió, no de nada en particular. De la suma de cosas, el paraguas inútil, el café desbordándose por los bordes del vaso de cartón, la lluvia mojando exactamente lo que el paraguas tendría que proteger. Se rió con esa risa de cuando algo es absurdo de una forma que no daña a nadie, y yo me reí también. Y durante un rato caminamos así por las piedras mojadas del centro histórico, bajo un cielo que no nos hacía ningún favor, sin hablar de nada que importara demasiado. Eso existió. Lo digo porque es parte de la historia. No para absolver ni para enredar lo que vino después con sentimientos que ya no tienen lugar. Lo digo porque la memoria no funciona por conveniencia, y un hombre que cuenta una historia con honestidad tiene que poder separar lo que fue real de lo que con el tiempo demostró ser otra cosa. También hubo errores que son completamente míos. Trabajé demasiado durante años que no volverán.
No es una excusa ni una explicación que pretenda aligerar ninguna responsabilidad. Es un hecho que me costó nombrar durante mucho tiempo. La agencia tributaria no es un trabajo que se queda en el despacho cuando uno apaga el ordenador. Los expedientes complejos siguen moviéndose en algún lugar del cerebro mientras uno conduce, mientras come, mientras se sienta en el sofá con la intención de descansar y termina mentalmente repasando columnas de cifras que no cuadran. Amparo me lo dijo en distintos momentos y de formas distintas a lo largo de los años. Unas veces con palabras directas, otras con un silencio de domingo por la tarde que era más elocuente que cualquier argumento. Yo la escuchaba, asentía, y el lunes siguiente hacía exactamente lo mismo que había hecho siempre. Eso fue un error. No el único, pero sí el más constante. Marcos nació en enero de 1996. Lo sostuve en brazos aquella tarde de hospital, bajo esa luz blanca que hace que todo parezca más importante de lo habitual, y sentí que algo en mi vida se ordenaba de una manera que no había conocido antes. Creció en esa casa, en ese piso de ladrillo visto con los vecinos que se saludaban por el nombre. Hizo los deberes en la mesa de la cocina. Aprendió a andar en bicicleta en la plaza donde yo me había sentado, con la escritura bajo el brazo años antes. Tuvo una infancia normal, con sus conflictos normales, con sus temporadas buenas y sus temporadas difíciles, como todos. Nada que me hubiera hecho pensar en lo que vendría. A los 23 años se fue a vivir con una novia cerca de la Politécnica. No fue bien, duró 3 años. En 2020 volvió con 2 bolsas de ropa y muy pocas palabras. Le dejamos la habitación de siempre, con los libros del bachillerato todavía en la estantería. Pensé que serían unos meses, que ya encontraría su camino. 2 años después seguía ahí. No era el mismo que había salido. Lo noté desde el principio, pero me convencí de que era el golpe de la separación, que con el tiempo encontraría el equilibrio. Con Amparo hablaba durante los desayunos, comentaba las noticias, hacía planes para el fin de semana. Conmigo usaba el lenguaje de las frases funcionales. ¿A qué hora comes? Esta tarde salgo. Deja, ya lo hago yo. Una cortesía que en los primeros meses tomé por madurez y que con los meses fui leyendo de otra forma, sin terminar de nombrarla. Amparo también había cambiado de temperatura. En 2019 había pedido una reducción de jornada en el instituto. Dijo que necesitaba tiempo para proyectos propios, para recuperar cosas que el ritmo de los años le había quitado. Yo no le pregunté demasiado sobre cuáles eran esos proyectos. Debí haberlo hecho. No lo hice. Pasaba más horas en casa. Salía con personas de su entorno que yo apenas conocía. Construyó una rutina paralela a la mía que al principio no me preocupó y que con el tiempo fue ocupando más espacio del que yo advertía. No hubo ninguna pelea grande. No hubo una noche donde se dijera en voz alta que algo se había roto. Solo un enfriamiento lento y constante, como cuando una habitación va perdiendo calor porque alguien dejó una ventana entreabierta que nadie recuerda haber abierto y que ninguno de los dos se molesta en cerrar. Me dije que era una etapa, que 27 años juntos pasan por períodos así. Me lo repetí con distintas variaciones durante los meses que siguieron y cada vez sonaba un poco menos convincente, aunque yo siguiera diciéndomelo igualmente. Lo que no podía saber entonces era que mientras yo buscaba explicaciones razonables para esa distancia que crecía dentro del piso, Amparo llevaba meses construyendo algo en silencio. Algo que tenía fechas, tiene números, tenía la participación de alguien a quien yo llevaba 30 años ayudando a crecer. Lo último que recuerdo de ese mundo que todavía no sabía que estaba terminando fue un sábado de septiembre de 2022. Una mañana sin nada particular. Bajé a buscar el pan antes de que los comercios del barrio se llenaran y al subir me crucé con Amparo en la puerta del piso. Salía hacia algún sitio con el bolso al hombro y el abrigo ligero de entretiempo. Me dijo que volvía antes de comer. Entré. Dejé el pan en la encimera. Puse la cafetera. Pasé por delante de la fotografía de la entrada, la de los 3 juntos en el 97, con Marcos y su helado de 3 colores,
y la miré un segundo como se miran las cosas que llevan demasiado tiempo en el mismo lugar. No supe que 3 semanas después encontraría algo sobre esa misma mesa de la cocina que iba a cambiar la forma en que miraba cada uno de esos años. No supe que alguien dentro de esa casa llevaba tiempo preparando algo para lo que yo todavía no tenía nombre. Papá siempre ha tenido ese estilo, digamos, clásico, de los que todavía imprimen los correos para leerlos en papel. Risas. 4 parejas alrededor de una mesa larga en el restaurante de toda la vida del matrimonio Delgado, una noche de viernes de finales de septiembre de 2022. Marcos lo dijo con esa cadencia ligera que usan las personas cuando quieren que algo suene a broma sin comprometerse a que lo sea. La mesa rió, no de forma cruel, sino de esa forma educada y automática con la que la gente responde a los comentarios que flotan en el espacio entre lo gracioso y lo incómodo. Yo sonreí. Era lo correcto en ese contexto. Sonreír, dejar pasar, añadir algo que diluyera el momento. Lo hice con naturalidad, porque llevaba 54 años aprendiendo a no mostrar lo que pienso en los primeros 3 segundos de cualquier situación. Es una habilidad que la agencia tributaria afina de una forma que no figura en ningún manual de formación, pero que está ahí, implícita, en cada expediente donde uno aprende que la primera reacción del que tiene algo que ocultar es siempre la más reveladora. Lo que registré en ese momento no fue lo que dijo Marcos, fue lo que hizo Amparo. No rió. Bajó la vista hacia su copa con una sonrisa pequeña, contenida, de las que se hacen cuando uno intenta no mostrar que algo le produce satisfacción. Un gesto de 2 segundos que habría pasado completamente desapercibido para cualquiera que no estuviera mirando, exactamente ahí, en ese momento exacto. Pero yo estaba mirando, y lo que vi no fue la reacción de una madre que tolera el humor de su hijo con indulgencia. Fue la reacción de alguien que ya había escuchado esa clase de comentario antes, en algún otro contexto, y que esta vez simplemente no tuvo que molestarse en responder porque había otras personas que lo hacían por ella. La conversación siguió. Los entrantes llegaron, el vino se sirvió, alguien cambió de tema hacia algo relacionado con las obras que llevaban meses cortando una calle principal del barrio. Yo participé en esa conversación y en las que vinieron después con la misma atención de siempre, preguntando cuándo tocaba, respondiendo cuando me lo pedían, cumpliendo con todas las funciones de un hombre en una cena con amigos, un viernes de septiembre. Por dentro estaba repasando el gesto de Amparo con la copa una y otra vez. No era la primera vez que Marcos hacía ese tipo de comentario. En los meses anteriores había habido otros, más pequeños, más dispersos, en momentos distintos. Dentro de casa, en alguna conversación de sobremesa, con ese tono que podía leerse como humor, pero que siempre iba dirigido en la misma dirección, hacia algo que yo representaba y que según esa narrativa silenciosa merecía cierta corrección. Lo había atribuido al desgaste de vivir juntos después de una separación difícil, a la fricción normal entre un hombre joven que necesita autonomía y un padre con el que comparte cocina. Me había dicho que era eso y lo había dejado pasar, pero esta vez fue distinto. Esta vez fue en público, con audiencia, con la calma de quien ha ensayado el tono y sabe exactamente dónde colocar la pausa para que la risa llegue antes de que nadie tenga tiempo de procesar lo que se acaba de decir. Volví a casa esa noche sin mencionar nada. Amparo habló en el coche sobre la cena, sobre una anécdota de una de las parejas, sobre si el restaurante había cambiado de cocinero porque la salsa del pescado sabía diferente que el año anterior. Yo respondí con normalidad. Aparqué, subimos, me lavé los dientes frente al espejo del baño mirándome con esa clase de atención que uno no suele prestarse a sí mismo, y me fui a dormir sin decir nada de lo que llevaba dentro desde la mesa del restaurante. Al día siguiente todo siguió igual. 2 días después, un lunes por la tarde, salí de la delegación 45 minutos antes de lo previsto. Había terminado un informe antes de lo esperado y tenía una reunión que se canceló a última hora. No avisé en casa porque no había nada que avisar. 45 minutos no son suficientes para que nadie los espere. Entré por la puerta principal,
Dejé el maletín en el recibidor. El piso estaba en silencio. Crucé el pasillo hacia la cocina para poner el cazo del café, que era lo que hacía al llegar, aunque ya hubiera tomado uno en la oficina, porque hay rituales que el cuerpo reclama independientemente de la lógica. La hoja estaba sobre la mesa, papel blanco, tamaño folio, con membrete impreso en la parte superior. No estaba doblada, no estaba dentro de ningún sobre. Estaba ahí en el centro de la mesa de la cocina, como se dejan las cosas cuando uno se distrae o cuando uno no espera que nadie llegue 45 minutos antes de lo habitual. Me acerqué sin tocarla. La leí desde donde estaba. Era un presupuesto de servicios, membrete de un despacho jurídico, dirección en el centro de Valencia, especialización declarada en derecho de familia y separación de bienes. Fecha del documento: 12 de septiembre de 2022. 4 días antes. Leí el contenido con la misma velocidad con que leo un extracto bancario cuando sé que hay algo que no va a cuadrar. Honorarios por asesoramiento inicial. Desglose de servicios incluidos. Valoración patrimonial. Análisis de régimen matrimonial. Primera consulta de orientación procesal. No era un documento que alguien guarda en un cajón por descuido. Era un documento que alguien deja sobre una mesa cuando no espera que el otro llegue 45 minutos antes. Estuve parado frente a esa hoja durante quizás 20 segundos. Escuché el ascensor del edificio, que subía a un piso superior. Escuché el tráfico desde la calle a través de la ventana entreabierta sobre el fregadero. El cazo que había puesto al fuego empezó a humear por los bordes. Lo apagué. Dejé la hoja exactamente donde estaba. Fui al salón, me senté en el sillón que hay junto a la ventana y estuve allí quieto durante un tiempo que no medí, mirando la calle sin ver nada concreto. En la mente, sin que yo lo ordenara, empezaron a colocarse cosas. El comentario en el restaurante 4 días antes, la sonrisa de Amparo con la copa, la reducción de jornada que había pedido en el instituto 3 años atrás, las salidas de los sábados por la mañana con personas que yo no conocía bien, la temperatura del piso en los últimos meses. Cuando uno trabaja en inspección fiscal durante casi 3 décadas, aprende a distinguir entre la coincidencia y el patrón. Una anomalía es ruido. 2 anomalías son atención. 3 anomalías en la misma dirección son estructura. Estaba mirando una estructura. Escuché la llave en la cerradura a las 7:15. Pasos en el pasillo, el ruido familiar del bolso dejado en la entrada. Amparo asomó al salón. ¿Has llegado pronto hoy? Se canceló una reunión, respondí desde el sillón, con el tono exacto de siempre. Aproveché para salir antes. Ella asintió. ¿Comiste algo? Sí, en la oficina. Amparo entró a la cocina. Escuché el sonido de la nevera, el grifo, el tintineo de los vasos. 40 segundos después escuché algo más. El sonido inconfundible de papel siendo movido sobre una superficie. Luego un cajón abriéndose, luego cerrándose, luego silencio. Volvió al salón con un vaso de agua y se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. No dijo nada sobre la hoja, no mencionó ningún despacho jurídico. Siguió como si los últimos 40 segundos en la cocina no hubieran existido. Yo tampoco dije nada. Esa noche, durante la cena, la conversación fue igual que cualquier otra noche. Marcos bajó a las 9, comió, habló sobre algo que había visto en las noticias, fregó su plato y subió. Amparo puso la televisión después de cenar. Yo estuve leyendo en el sillón con el libro abierto en la misma página durante 40 minutos sin avanzar una línea. A las 11 me disculpé y fui a la habitación. Me tumbé en la oscuridad con los ojos abiertos mirando el techo. El ventilador giraba despacio, como cada noche de otoño cuando el calor todavía no ha terminado de irse del todo. Pensé en la hoja sobre la mesa con la fecha del 12 de septiembre, 4 días antes. Pensé en que ese despacho no era una consulta improvisada. Los presupuestos de ese tipo no se entregan después de una sola llamada telefónica. Había una reunión previa, había una conversación, había un proceso que llevaba tiempo en marcha y que yo, hasta esa tarde, no había visto. No podía ir a Bernardo todavía.
no con una hoja de presupuesto que Amparo había guardado en un cajón y que yo no debería haber visto si hubiera llegado a la hora de siempre. No era suficiente. Nunca había llevado un expediente ante la inspección con una sola pieza de evidencia, porque sabía que eso era la forma más segura de perderlo. Necesitaba más. Al día siguiente fui a la oficina a la hora de siempre. Saludé a Consuelo en el pasillo. Nos tomamos el café de las 10 en la pequeña sala de descanso del tercer piso, como hacíamos cada martes cuando los dos teníamos la mañana sin visitas programadas. Consuelo había sido compañera en la misma unidad durante 12 años. Era de las pocas personas con quien podía hablar sin medir cada palabra, no porque fuera descuidada, sino porque era de las pocas personas que entendían exactamente el peso de cada palabra sin necesidad de explicación. Le conté lo de la hoja sobre la mesa. No todo. Solo eso. Consuelo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sostuvo la taza con las 2 manos y miró hacia la ventana un momento. «¿Cuánto tiempo crees que lleva?», preguntó. «No lo sé aún», respondí. «¿Quieres que pregunte?». Consuelo tenía contactos en varios despachos del sector por la naturaleza del trabajo en la agencia. No era inusual que circulara cierta información de forma lateral entre profesionales de ámbitos conectados. Le dije que todavía no, que primero necesitaba entender el tamaño de lo que estaba viendo. Esa misma tarde, de vuelta en casa, abrí el portal bancario desde el ordenador del despacho que tenía en la habitación de trabajo, una costumbre de los primeros años de matrimonio, cuando Amparo y yo gestionábamos las cuentas conjuntas desde ahí. Entré con mis credenciales, que eran las mismas desde 2012, porque cambiar contraseñas era una de esas tareas que uno siempre pospone. Fui directamente a los movimientos de los últimos meses, y ahí fue cuando el suelo, que todavía parecía razonablemente sólido, empezó a mostrar algo que un suelo no debería mostrar nunca. Había transferencias, pequeñas, regulares, con una periodicidad que no era aleatoria. En ese momento solo vi 3 meses hacia atrás. No era suficiente para establecer un patrón completo, pero era suficiente para saber que tenía que seguir mirando. Suficiente para saber que lo que había encontrado sobre la mesa de la cocina 2 días antes no era el principio de algo que Amparo estuviera considerando. Era la parte visible de algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Lo que todavía no sabía era cuánto tiempo, ni a dónde iba ese dinero, ni quién más lo sabía. Eso lo descubriría muy pronto, y sería considerablemente peor de lo que estaba calculando esa noche. El portal bancario tardó 11 segundos en cargar. Eugenio los contó sin proponérselo, con los ojos fijos en el círculo giratorio de la pantalla, sentado en la silla del despacho, con el único foco del escritorio encendido y el resto del piso en silencio completo. Era miércoles. Eran las 11:15 de la noche, del 12 de octubre de 2022. Amparo había dicho que estaba cansada y había subido antes de las 10. Marcos llevaba fuera desde la tarde. Tenía la puerta del despacho entornada. No cerrada del todo, porque cerrarla con pestillo habría sido un gesto que cualquiera podría leer, y él no estaba en condiciones de que nadie leyera nada todavía. 2 días antes había visto 3 meses de movimientos. Suficiente para saber que las transferencias existían, insuficiente para saber qué dimensión tenían. Esa noche había vuelto a entrar con la intención de ampliar el rango. Necesitaba el año completo. Seleccionó el filtro de fechas. Puso el 1 de enero de 2022 como inicio, el 31 de agosto como límite, 8 meses antes de lo que había revisado la primera vez. La pantalla tardó un momento en procesar la consulta. Después apareció el listado, y ahí fue cuando el tiempo hizo algo extraño. No es fácil explicar lo que ocurre cuando uno mira una pantalla y el cerebro decide que necesita más de un segundo para aceptar lo que los ojos ya están viendo. Es como cuando en un expediente fiscal uno encuentra una cifra que no debería estar ahí, y el primer impulso no es el de anotar, sino el de mirar otra vez por si acaso la lectura fue incorrecta. Salvo que en un expediente fiscal uno no conoce a los implicados desde hace 27 años. La primera transferencia estaba fechada el 18 de febrero de 2022.
280 euros. Destinatario. Una denominación social que Eugenio no reconoció en ese primer instante. Leyó la siguiente. 280 euros. 19 de marzo. El mismo destinatario. La siguiente. 280 euros. 22 de abril. Mismo destinatario. Mismo importe. La cadencia de los pagos era perfectamente regular, con variaciones de 1 o 2 días en la fecha, que correspondían exactamente al patrón de quien programa una transferencia periódica y la ajusta manualmente cada mes para que no quede registrada como domiciliación automática. Eugenio dejó de mover el ratón. Estuvo así, quieto mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Lo que vio primero no fue el total, fue el intervalo. La distancia entre el 18 de febrero y el 12 de octubre de ese año son casi 8 meses. Sumando los 3 que ya había visto antes, el patrón alcanzaba los 11 meses. 280 euros al mes durante 11 meses son 3.080 euros. No era una cantidad que arruinara a nadie. Era una cantidad calculada exactamente para no llamar la atención en un extracto conjunto, para perderse entre los gastos de comunidad y los recibos del seguro y las compras del supermercado. Lo había diseñado alguien que sabía cómo funciona la atención de una persona que revisa números con regularidad. Lo había diseñado alguien que conocía sus hábitos. Escuchó algo. Pasos en el pasillo. Suaves, descalzos, el sonido específico de alguien caminando despacio en calcetines sobre el parqué. Eugenio no se movió de la silla, pero su mano derecha se desplazó al ratón con una velocidad que no fue consciente y minimizó la ventana del portal bancario en menos de 2 segundos. En la pantalla quedó visible el informe tributario en el que supuestamente había estado trabajando esa noche. La puerta se abrió los 10 centímetros que ya estaba abierta. Amparo. Llevaba el pijama azul oscuro que usaba cuando el frío empezaba a instalarse en serio en el piso. Tenía el cabello suelto y los ojos con esa levedad específica de quien se ha despertado sin terminar de hacerlo. «Creía que subías», dijo desde el umbral. «Quería terminar una cosa». Su voz salió con el tono exacto de siempre. No lo planificó. Fue automático, el mismo automatismo con el que uno responde en un interrogatorio de inspección cuando la parte contraria hace una pregunta cuya respuesta no debe revelar nada. Amparo miró la pantalla un instante. El informe tributario con su encabezado oficial y sus columnas de texto era perfectamente creíble a las 11 de la noche para un inspector de tributos con expedientes pendientes. «No tardes», dijo ella, y se dio la vuelta. Los pasos se alejaron por el pasillo. Eugenio escuchó el crujido del suelo frente al baño, el grifo breve del lavabo, después los pasos de vuelta, después el silencio. No volvió a respirar del todo hasta que escuchó el sonido de la cama en el dormitorio. Esperó 3 minutos, contados, con el reloj del ordenador en el ángulo del ojo. Luego volvió a abrir el portal bancario y buscó la denominación social del destinatario de las transferencias. Tardó menos de 4 minutos en encontrarla. Despacho Jurídico Alcántara y Asociados, con dirección en la calle Colón de Valencia. Especialización declarada en Derecho de Familia, separaciones, liquidación de sociedad de gananciales, procesos de divorcio contencioso. Se quedó mirando esas palabras durante un tiempo que tampoco supo medir. Procesos de divorcio contencioso. 11 meses. Había una forma específica en que esa información se organizaba sola en la cabeza de alguien que lleva décadas trabajando con documentos y fechas y estructuras. No era emoción todavía, era geometría. El 18 de febrero era 4 meses antes de que él hubiera notado el primer cambio significativo en la temperatura del piso, lo que significaba que el proceso había comenzado antes de que ningún enfriamiento fuera visible, lo que significaba que mientras él le atribuía la distancia de Amparo al cansancio, a las etapas normales de un matrimonio largo, a factores que tenían explicaciones razonables, ella ya había dado pasos concretos con un despacho especializado. Cerró el portal. Apagó el foco del escritorio.
Se quedó un momento en la oscuridad del despacho, con la silla girada ligeramente hacia la ventana, desde donde llegaba la luz amarilla de la farola de la calle. Sus manos estaban quietas sobre las rodillas. No temblaban. Lo notó porque miró. Las manos de Eugenio Valverde Aguirre, a las 11:38 de la noche del 12 de octubre de 2022, no temblaban. Lo que tenía en el pecho no era rabia todavía, ni tampoco la clase de dolor que uno esperaría en ese momento. Era algo más frío, la sensación de quien lleva semanas mirando una figura borrosa y de repente entiende que tiene contornos definidos, que no era una sombra sino una estructura, y que esa estructura lleva meses en pie mientras él caminaba a su alrededor sin verla. Subió a la habitación en silencio. Amparo respiraba con la regularidad de quien duerme de verdad. Eugenio se tumbó en su lado de la cama, en la oscuridad, y estuvo mirando el techo durante un tiempo largo. El ventilador giraba. La farola de la calle proyectaba una franja estrecha de luz anaranjada por el borde de la persiana. Pensó en llamar a Bernardo esa misma noche. Lo descartó. Las 11:40 no era hora de llamar a un amigo con una información incompleta. Un inspector de tributos con casi 30 años de carrera sabe que presentar un expediente antes de tener toda la documentación es la forma más eficiente de perder el caso. No podía ir a Bernardo con 11 meses de transferencias a un despacho jurídico. Necesitaba saber qué había en ese despacho, qué clase de proceso habían iniciado, qué activos estaban siendo valorados, si la cuenta conjunta era la única fuente de financiación o había otras. Necesitaba saber también si alguien más dentro de esa casa sabía lo que estaba ocurriendo. Esa pregunta tardó exactamente 4 días en responderse, y cuando lo hizo, la respuesta llegó de una forma que no esperaba y que cambió el peso de todo lo que había descubierto hasta ese momento. Fue un domingo por la tarde. Eugenio estaba en el salón leyendo cuando escuchó voces en la planta de arriba. No voces altas, no una discusión. Una conversación en tono bajo, del tipo que tiene lugar cuando 2 personas no quieren que nadie más las escuche. Reconoció las voces sin esfuerzo. Amparo y Marcos en la habitación de él. No subió. No se movió de donde estaba. Lo que sí hizo fue prestar atención a lo que llegaba desde arriba, que era poco y fragmentado, consonantes más que palabras, el ritmo de una conversación más que su contenido. Pero hubo un momento, cuando la voz de Marcos subió levemente de tono, en que llegó una frase con suficiente claridad para ser reconocible. Solo 4 palabras. Él no lo sabe. Eugenio bajó la vista a la página del libro que llevaba 10 minutos sin leer. Sus ojos se fijaron en una línea del texto sin leerla. Escuchó cómo la conversación del piso de arriba bajaba de volumen hasta desaparecer. Escuchó los pasos de Amparo en las escaleras. Escuchó cómo entraba a la cocina y abría la nevera. Pasaron 2 minutos. ¿Quieres algo?, preguntó Amparo desde la cocina. No, gracias, respondió él. La nevera se cerró. El silencio volvió a instalarse en la planta baja con esa normalidad perfecta que tienen las tardes de domingo en los pisos donde nadie dice lo que está pensando. Él no lo sabe. Eugenio dejó el libro sobre el brazo del sillón con cuidado, como si el gesto brusco pudiera romper algo que todavía no podía permitirse romper. Respiró con lentitud. Procesó lo que acababa de escuchar no como un insulto, sino como información, como lo habría procesado en un expediente. Marcos no era un testigo pasivo de lo que estaba ocurriendo. Sabía. Había estado sabiendo, y la frase que había llegado desde arriba en ese tono de conspiración involuntaria lo colocaba en un lugar completamente distinto al de un hijo que simplemente no se había enterado. Eso era lo que había cambiado el peso de todo. No eran solo 11 meses de transferencias a un despacho jurídico. No era solo Amparo planificando algo en silencio. Era esa frase de 4 palabras pronunciada por su hijo de 27 años en una habitación que Eugenio llevaba décadas pagando, mientras él estaba sentado en el sillón de abajo, fingiendo leer. Los 280 euros mensuales que él mismo depositaba en la cuenta de Marcos desde que volvió a vivir en casa tomaron de repente una textura completamente diferente.
Necesitaba a Bernardo. Ya no podía esperar más. Pero antes de llamar a Bernardo, necesitaba una cosa más. Una cosa concreta que convirtiera lo que tenía hasta ahora en algo que no pudiera ser explicado de otra manera. Y esa cosa, aunque todavía no lo sabía, iba a llegar en menos de 72 horas desde una dirección que no tenía prevista. Necesito que busques algo para mí, sin que quede registro de que lo busqué yo. Consuelo dejó la taza sobre la mesa de la sala de descanso con una lentitud deliberada. Lo miró durante 3 segundos completos antes de responder. ¿Qué clase de algo? Un despacho, Alcántara y Asociados, calle Colón, derecho de familia. Otro silencio. Consuelo Ruiz Morales llevaba 12 años sentada a 2 despachos del suyo en la tercera planta de la delegación. Era inspectora con el mismo rango, con expedientes igual de complejos, y con esa clase de inteligencia práctica que no necesita que le expliquen las cosas 2 veces. Cuando Eugenio le había contado lo de la hoja sobre la mesa semanas antes, no había hecho las preguntas innecesarias. Ahora tampoco las hizo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Lo que tardes, dijo él, sin prisa visible. Consuelo asintió una sola vez y cogió su taza. La conversación terminó ahí, sin más palabras, con esa eficiencia que tienen las personas que se conocen bien y que saben cuándo el silencio es más útil que cualquier confirmación adicional. Eso fue el martes. El miércoles, Eugenio llegó a casa a la hora habitual. Saludó en la cocina, subió a cambiarse de ropa como cada tarde y dedicó 40 minutos a revisar algo que llevaba días aplazando. La documentación completa de la cuenta corriente conjunta de los últimos 3 años, no solo los últimos 11 meses. Lo hizo con el método que usaba en los expedientes de mayor complejidad, no buscando anomalías de inmediato, sino construyendo primero el patrón normal. 3 años de extractos tienen una lógica interna reconocible cuando uno sabe leerla. Los gastos fijos del piso, los recibos periódicos, los patrones de compra, los movimientos estacionales. Una vez que ese mapa está trazado en la cabeza, lo que no pertenece a él salta de una forma que no necesita cálculo consciente. Lo ves antes de procesarlo. Las transferencias al despacho Alcántara comenzaban en febrero de 2022. Eso ya lo sabía. Lo que encontró al ampliar el rango hacia atrás fue otra cosa. En el año 2021 no había ninguna transferencia a ese destinatario, lo que confirmaba que la consulta jurídica era reciente. Pero había otro movimiento que hasta ese momento había pasado sin que él le prestara atención específica. Retiradas de efectivo, cantidades variables, sin un patrón de importe fijo, pero con una frecuencia que en los últimos 18 meses había aumentado progresivamente. No eran cantidades grandes. Oscilaban entre 150 y 300 euros cada vez, sueltas, distribuidas con irregularidad suficiente para confundirse con el gasto cotidiano de cualquier familia. Sumadas, en 18 meses, alcanzaban 4.700 euros en efectivo que habían salido de esa cuenta sin destino documentado. Eugenio anotó las fechas y los importes en un bloc de papel que guardó en el maletín del trabajo, no en el ordenador del despacho de casa. En papel, en el bloc que llevaba a la oficina todos los días y que nadie en ese piso tenía razón alguna para abrir. El jueves llegó a casa 40 minutos antes de lo previsto, no por cálculo esa vez. Había terminado una revisión antes del tiempo estimado y el tráfico había circulado con una fluidez inusual para ser octubre. Entró por la puerta principal. El piso tenía ese silencio de media tarde que significa que todavía no ha llegado nadie o que quien está dentro no está en la planta baja. Dejó el maletín en el recibidor. Caminó hacia la cocina. Marcos estaba en el pasillo. De espaldas, junto a la puerta de su habitación, con el teléfono pegado al oído. Hablaba en voz baja, con esa postura ligeramente inclinada de quien quiere que su conversación ocupe el menor espacio posible. Cuando escuchó los pasos de Eugenio en el suelo de madera del pasillo, se giró. El movimiento fue involuntario, reflejo puro, y duró menos de un segundo, pero en ese segundo Eugenio vio algo en la cara de su hijo que no era sorpresa inocente. Era el gesto específico de quien interrumpe algo que no debería estar haciendo.
Marcos bajó el teléfono con un movimiento natural y dijo, «Era nadie», sin que nadie le hubiera preguntado. Eugenio lo miró durante el tiempo exacto que cualquier padre miraría a su hijo al cruzárselo en el pasillo. No más, no menos. «¿Has comido?», preguntó. «Sí, antes». «Bien», y siguió hacia la cocina. Puso el cazo al fuego. Escuchó cómo la puerta de la habitación de Marcos se cerraba detrás de él. Se quedó frente a los fogones con las manos apoyadas en el borde de la encimera, mirando el agua que empezaba a moverse en el fondo del cazo, y procesó lo que acababa de ocurrir con la misma frialdad con que procesaba cualquier dato en la delegación. Marcos había cortado la llamada en cuanto lo vio. Había dado una explicación sin que nadie se la pidiera, y había dicho «era nadie», en un tono que pretendía ser casual y que tenía, justo debajo, la tensión específica de una persona que lleva semanas ensayando la normalidad. Eugenio tomó el café de pie, frente a la ventana de la cocina, mirando el patio interior del edificio donde el vecino del primero tenía macetas con geranios que sobrevivían al otoño con una tenacidad admirable. Pensó en la frase del domingo anterior, «Él no lo sabe». Pensó en los 4.700 euros en efectivo. Pensó en los 280 mensuales que él mismo depositaba en la cuenta de Marcos desde que volvió. Y pensó en algo que hasta ese momento no había llegado a formularse con claridad. Su hijo no estaba en ese piso pagando la mitad de los gastos. Estaba en ese piso sin aportar ningún gasto. Vivía de lo que Eugenio ponía sobre la mesa. Comía lo que Eugenio compraba. Usaba la calefacción que Eugenio pagaba. Y al mismo tiempo, en algún despacho de la calle Colón, en alguna reunión de la que Eugenio todavía no conocía los detalles, había abierto la boca para decir cosas que favorecían a la persona que le daba los 280 euros al mes y perjudicaban a la persona que hacía posible que ese dinero existiera. La traición del cónyuge tiene una temperatura. Es dolorosa de una manera que el cuerpo reconoce, aunque la mente tarde en procesar. Pero la traición de un hijo que uno ha sostenido, educado, rescatado cuando lo necesitó, tiene una temperatura completamente diferente, más fría, más densa, del tipo que se instala en algún lugar del pecho y no se mueve. Eugenio fregó el vaso, lo dejó escurriendo, subió a cambiarse como si fuera un miércoles cualquiera. La llamada de Consuelo llegó el viernes por la mañana, a las 10:20, en el teléfono del despacho. Esta tarde, a las 6, el bar de la esquina de Sorolla. Nada más. Eugenio respondió con un monosílabo y siguió con el expediente que tenía abierto en pantalla. A las 6:10 salió de la delegación. El bar de la esquina de Sorolla era un local antiguo con la barra de mármol y las sillas de Enea que llevaban ahí desde antes de que ninguno de los dos empezara a trabajar en esa planta. Se sentaron al fondo, lejos del mostrador, con 2 cafés que ninguno de los dos tocó durante los primeros minutos. Consuelo habló en voz baja y sin rodeos, que era la única forma en que hablaba cuando tenía algo que decir. Alcántara y Asociados llevan el caso desde febrero. El proceso que están instruyendo es una separación contenciosa con solicitud de valoración patrimonial completa. La consulta inicial fue pagada en efectivo, lo que explica que no aparezca en los extractos hasta el mes siguiente. Eugenio escuchó sin interrumpir. Lo que me costó más confirmar, continuó Consuelo, es lo otro. Pero lo tengo. Hizo una pausa breve de las que usa alguien que sabe que lo que va a decir cambia el peso de lo que vino antes. Tu hijo estuvo presente como informante de parte en 2 reuniones en ese despacho, la primera en abril, la segunda en junio. Eugenio bajó la vista al café. El vapor ya no subía, se había enfriado mientras hablaban. Como informante de parte, repitió, proporcionó información sobre los activos familiares, sobre la empresa, sobre las propiedades, sobre los hábitos financieros. Consuelo lo miraba con esa atención directa, que nunca intentaba suavizar lo que había que decir. No fue convocado, fue voluntario. Voluntario. Una sola palabra. Con todo el peso que tiene una sola palabra cuando confirma exactamente lo que uno lleva días temiendo que sea verdad, pero todavía se niega a terminar de creer del todo.
abril y junio. Mientras Eugenio depositaba los 280 euros en su cuenta cada mes, mientras le dejaba la habitación, la calefacción, la nevera llena, mientras atribuía su frialdad al golpe de la separación y al tiempo que necesitaba para recomponerse. En abril y en junio, su hijo de 27 años había entrado por la puerta de un despacho jurídico en la calle Colón y había abierto la boca para decirle a un abogado especializado en separaciones todo lo que sabía sobre los bienes de su padre. Eugenio bebió un sorbo del café frío. «Gracias», le dijo a Consuelo. Ella asintió. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que se hace siempre cuando el expediente está completo». Cogió la taza con las dos manos. «Documentarlo todo antes de moverme». Esa noche llamó a Bernardo, no desde el teléfono del piso, desde el móvil en el coche aparcado a 3 manzanas de casa, con el motor apagado y la calefacción que tardaba en perder el calor acumulado. Bernardo Fonseca. Gil tenía 57 años, despacho propio en el barrio del Ensanche, y 20 años de amistad, construida en la clase de momentos que definen quién es alguien de verdad. Había sido testigo en la boda. Había estado en el hospital cuando Marcos nació. Conocía a Amparo desde antes de que Eugenio se casara con ella. Descolgó al tercer tono. «Necesito verte», dijo Eugenio. «Esta semana, sin que lo sepa nadie en casa». Un silencio breve. El tipo de silencio de alguien que acaba de entender que la llamada que imaginaba que llegaría algún día acaba de llegar. «Mañana por la mañana», respondió Bernardo. «A las 8, antes de que abra el despacho». «A las 8». Eugenio colgó. Se quedó en el coche con las manos en el volante y la vista en el parabrisas. La calle estaba tranquila a esa hora. Algún vecino caminaba por la acera con una bolsa del supermercado. Una pareja mayor cruzaba en el semáforo. Sabía lo que había. Sabía quiénes estaban implicados. Tenía fechas, importes, y ahora la confirmación de que su hijo había participado de forma deliberada. Lo que todavía no sabía era el alcance exacto de lo que Marcos había revelado en esas 2 reuniones. ¿Qué activos habían nombrado? ¿Qué estrategia jurídica había construido el despacho Alcántara con esa información? Si la valoración patrimonial que estaban instruyendo incluía elementos que Eugenio podía blindar antes de que el proceso avanzara, o si ya era demasiado tarde para algunos de ellos. Eso era lo que Bernardo tenía que responderle mañana a las 8. Y dependiendo de esa respuesta, lo que quedaba de ese otoño iba a parecer tranquilo comparado con lo que vendría. Bernardo abrió la puerta del despacho antes de que Eugenio terminara de subir las escaleras. Eran las 8:03 de un sábado de octubre, con el cielo encapotado sobre Valencia, y el olor a lluvia reciente todavía en la calle. El despacho sin la secretaria, sin el teléfono sonando, sin la actividad habitual de un día laborable, tenía la quietud específica de los lugares diseñados para el ruido cuando el ruido no está. Las sillas de espera vacías, las plantas junto a la ventana con las hojas inmóviles, el aire con ese leve rastro a papel y café que tienen los despachos de abogados de cierta edad. Bernardo llevaba los mismos vaqueros oscuros y el jersey de cuello alto de los sábados de siempre, sin corbata, sin la formalidad del horario de oficina. Pero su cara tenía la atención de siempre, esa concentración tranquila que Eugenio había aprendido a leer en 20 años como la señal de que alguien está completamente presente en lo que va a escuchar. Se sentaron en el despacho interior. Bernardo puso 2 cafés sobre la mesa sin preguntar. Eugenio habló durante 40 minutos, sin notas, con la misma estructura con que presentaría un expediente en la delegación. Primero los hechos en orden cronológico, después los montos, después las fechas, después la información que Consuelo había confirmado sobre las reuniones de Marcos en el despacho Alcántara. Bernardo escuchó sin interrumpir, salvo en 2 momentos para pedir confirmación de un dato concreto. Cuando Eugenio terminó, hubo un silencio de una duración razonable, el tipo de silencio que no es incertidumbre, sino procesamiento. «La vivienda está blindada», dijo Bernardo finalmente. «La escritura a tu nombre desde el 92, anterior al matrimonio y nunca modificada, la excluye de cualquier proceso de liquidación de gananciales. Eso no se mueve». Eugenio asintió. «Ya lo sabía».
Era el único dato de toda la estructura que no necesitaba confirmar. El resto, continuó Bernardo, depende de lo que hayan valorado en ese despacho y de lo que tu hijo les haya dicho exactamente. El régimen de gananciales afecta todo lo adquirido durante el matrimonio. Si hay activos que compraste después del 95 que no están documentados como privativos, esos sí entran en el proceso. Hay 2 fondos de inversión, dijo Eugenio, abiertos en 2003 y en 2010. Los 2 con capital que proviene exclusivamente de mi salario, pero el origen no está documentado, de forma que lo distinga claramente de los gananciales. Bernardo escribió algo en el blog que tenía frente a él. Eso hay que resolverlo antes de que el proceso avance. Necesito los contratos, los extractos históricos y cualquier documento que establezca la procedencia del capital inicial. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo crees que tienen antes de que el despacho Alcántara mueva algo oficialmente? No lo sé con precisión, respondió Eugenio, pero el ritmo de los pagos sugiere que llevan meses en fase de preparación. No creo que estén lejos de presentar algo. Entonces trabajamos esta semana. Bernardo cerró el blog. Y Eugenio lo miró con esa directividad tranquila que tenía cuando había algo importante que decir y prefería decirlo una sola vez. Lo que me estás contando de Marcos, lo que hizo en esas reuniones, eso tiene consecuencias jurídicas que van más allá de lo emocional. Puede ser relevante en el proceso si decide presentarse como testigo de parte. Tenemos que estar preparados para eso también. Eugenio bebió el café. Ya frío para entonces. Lo sé, dijo. Salió del despacho a las 9:15. Caminó de vuelta al coche por calles todavía casi vacías de un sábado temprano. Pasó junto a una panadería que olía a pan reciente y a una ferretería con el cierre a medio levantar. El aire tenía esa claridad específica de las mañanas de octubre después de la lluvia, cuando la luz no tiene todavía la dureza del mediodía y los colores son más precisos que en cualquier otro momento del día. Las 3 semanas que siguieron a esa reunión fueron las más largas de las que Eugenio tuviera memoria en muchos años. No por lo que ocurría, por lo que no podía ocurrir. Cada mañana se levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno con los mismos gestos, salía al trabajo con el maletín en el que llevaba el blog, con las anotaciones y los documentos que iba reuniendo para Bernardo. Volvía a la hora habitual. Saludaba en la cocina. Comía en la mesa donde 3 semanas antes había encontrado el presupuesto del despacho Alcántara. Veía a Marcos pasar por el pasillo con ese distanciamiento cortés, que ya no leía como frialdad juvenil, sino como la actitud de alguien que tiene razones concretas para mantener una distancia calculada. Era como vivir dentro de un expediente que todavía no podía cerrarse. Un domingo de mediados de noviembre, Eugenio se despertó antes del amanecer. No fue un despertar abrupto, sino gradual, de los que ocurren cuando el cerebro lleva horas trabajando en algo y en algún momento decide que ya es suficiente y que el cuerpo tiene que acompañarlo. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración de Amparo a su lado, regular, tranquila, sin ninguna perturbación visible. La miró, no con rabia, con esa atención extraña que produce la proximidad de alguien que uno conoce desde hace décadas y que de repente ocupa un espacio diferente al que ocupaba antes, sin haber cambiado físicamente nada. El mismo perfil, el mismo cabello, más claro ahora, con las canas que habían llegado en los últimos años, y que ella no intentaba disimular porque decía que no tenía tiempo ni paciencia para esa clase de mantenimiento. La misma forma de doblar el brazo bajo la almohada cuando dormía de lado. Pensó en Salamanca, en octubre de 2003, en la lluvia fina y el paraguas inútil y los 2 cafés desbordándose. Eso existió. Nadie podía devolverlo ni convertirlo en otra cosa retroactivamente. Había sido real durante el tiempo en que fue real y punto. Pero también pensó en algo que llevaba días sin querer nombrar del todo. Si la primera transferencia al despacho Alcántara era de febrero de 2022 y Marcos había asistido a las reuniones en abril y junio de ese mismo año, había una pregunta que todavía no tenía respuesta concreta y que importaba de una manera que Eugenio no estaba seguro de querer cuantificar. ¿Desde cuándo lo sabía Marcos?
¿Fue Amparo quien lo involucró o fue él quien se ofreció? La diferencia no cambiaba los hechos, pero cambiaba algo en la manera en que uno tenía que organizar lo que sentía al respecto. Se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina, puso agua a calentar. Eran las 5:40 de la mañana. Se quedó sentado en la mesa de la cocina con el té caliente entre las manos, mirando el rectángulo oscuro de la ventana, donde todavía no había nada que ver. Pensó en llamar a Bernardo. Descartó la idea por la hora. Pensó en cuántas mañanas más iba a tener que sentarse en esa cocina con todo lo que sabía y sin poder moverlo todavía. La respuesta era la misma de siempre: las que hicieran falta. Un inspector de tributos aprende que la impaciencia es la herramienta más útil para el que quiere escapar. Cuando uno espera, el otro se confía. Cuando el otro se confía, comete errores. Los errores generan documentación. La documentación cierra el expediente. Lo que necesitaba no era velocidad, era profundidad. Esa misma semana, Eugenio entregó a Bernardo el primer bloque de documentación. Los extractos completos de los últimos 32 meses, el detalle de los fondos de inversión con la trazabilidad del capital inicial y un informe tributario que había redactado él mismo durante 3 noches en el despacho de casa, mientras Amparo dormía, utilizando exactamente la misma metodología que aplicaría en cualquier auditoría profesional. El informe detallaba, con la terminología técnica y la estructura formal de un documento oficial, cada una de las transferencias irregulares, las retiradas de efectivo sin destino documentado y la conexión entre los pagos periódicos y el proceso jurídico que estaba siendo preparado en el despacho Alcántara. Era un documento que nombraba lo que había ocurrido con la precisión específica de alguien que sabe exactamente qué palabras tienen peso legal y cuáles no. Bernardo lo leyó esa tarde en su despacho, con Eugenio sentado frente a él. Cuando terminó, levantó la vista. «Esto es trabajo de fiscal», dijo. «Soy inspector», respondió Eugenio. «No es muy diferente». La reorganización de los activos llevó 10 días. Bernardo trabajó con un notario de confianza para documentar formalmente la procedencia privativa del capital de los fondos de inversión, estableciendo de forma inequívoca que el origen era anterior o separable de los gananciales. Era un proceso legal, sin ninguna irregularidad, del tipo que cualquier abogado de familia experimentado habría recomendado hacer al principio del matrimonio, y que simplemente no se había hecho porque nadie piensa en esas cosas cuando construye una vida a los 27 años. Fue durante esos 10 días cuando ocurrió el momento más tenso de todas esas semanas. Un miércoles por la tarde, Eugenio llegó a casa con un sobre en el maletín. Dentro había una copia del primer borrador del informe tributario que había llevado a Bernardo, que había traído de vuelta para revisar un dato puntual antes de añadirlo al expediente. Dejó el maletín en el recibidor, como siempre, y fue directamente a la cocina a buscar agua. Cuando volvió al recibidor, el maletín estaba en el mismo sitio, pero con el cierre exterior ligeramente desplazado. Se quedó inmóvil durante un segundo. Los maletines de ese modelo tienen 2 compartimentos con cierre de cremallera y un bolsillo exterior con broche de presión. El broche exterior estaba abierto. Eugenio lo cerraba siempre antes de salir de la oficina porque era un hábito aprendido en los primeros años de trabajo, cuando los documentos que llevaba a casa eran confidenciales y el cuidado era parte del protocolo. No era un hábito que olvidara. Escuchó pasos en el piso de arriba. Marcos. Cogió el maletín. Abrió el compartimento principal. El sobre con el informe estaba donde lo había dejado, pero estaba ligeramente desplazado respecto a la posición en que lo había colocado, unos pocos centímetros más hacia el borde. Podía haber muchas explicaciones. El maletín en el recibidor, el compartimento que uno creía haber cerrado y no, los centímetros que uno recuerda de forma imprecisa después de un día de trabajo. Podía. Eugenio cerró el maletín, subió al dormitorio, y desde ese día el maletín dormía en el despacho de la oficina, en el cajón con llave que nunca había necesitado usar para nada relacionado con la vida doméstica. No dijo nada.
No preguntó. Lo procesó como un dato más y siguió. Lo que no podía saber era si Marcos había llegado a leer algo, si había visto el membrete del informe, si había entendido lo que significaba, y si lo había entendido, si se lo había contado a Amparo. Esa incertidumbre era el único punto del proceso donde Eugenio no tenía control completo, y era exactamente el punto donde más lo necesitaba. Bernardo le informó el viernes siguiente que los activos privativos estaban ya correctamente documentados y que el blindaje de la vivienda había sido reforzado con una anotación notarial adicional que hacía imposible cualquier impugnación posterior. Lo que quedaba por preparar era la notificación formal, que Bernardo podía tener lista en cualquier momento que Eugenio decidiera activarla. ¿Cuándo?, preguntó Bernardo. Eugenio pensó durante un momento, no en las fechas del proceso jurídico, en algo diferente, en el momento adecuado, en el momento que convirtiera lo que iba a ocurrir en algo que no pudiera ser reescrito, ni minimizado ni presentado como algo distinto de lo que era. Todavía no, dijo. Cuando llegue el momento lo voy a saber. No sabía entonces que el momento iba a presentarse solo, de la forma más pública e irrevocable posible, en el salón de su propia casa, la noche del 31 de diciembre, delante de 35 personas, de la mano de su propio hijo. Pero antes de que llegara esa noche, quedaba una cosa más por descubrir. Algo que Consuelo le comunicaría a finales de noviembre, y que cambiaría su comprensión de lo que Amparo había estado planeando realmente, y que haría que la llamada de las 0:01 al teléfono de Bernardo no fuera solo una respuesta a una humillación pública, sino la última pieza de un tablero que él había estado construyendo con paciencia durante meses. A finales de noviembre, Consuelo le mandó un mensaje al teléfono del trabajo a las 2:17 de la tarde. Sin texto, solo una hora y un lugar. La misma barra del fondo del bar de la esquina de Sorolla, las 6:30 del jueves. Eugenio llegó con 3 minutos de adelanto. Pidió un agua. Consuelo llegó puntual, dejó el abrigo en la silla de al lado y se sentó sin el preámbulo habitual de los saludos largos. Lo que te voy a decir no lo obtuve yo directamente, comenzó. Me llegó a través de alguien que trabaja en el área de gestión del Colegio de Abogados. No te voy a dar el nombre porque no es necesario y porque esa persona no tiene por qué aparecer en ningún lado. Eugenio asintió. El despacho Alcántara tiene previsto presentar la demanda de separación en enero. Primera quincena. Lo que han estado construyendo estos meses es el argumentario patrimonial que van a utilizar para la liquidación de gananciales. Consuelo hizo una pausa de 2 segundos. Pero hay algo más que no encaja con un proceso jurídico ordinario. Dejó sobre la barra un papel doblado en 4. Eugenio lo abrió. Era una página impresa con texto denso, márgenes estrechos, sin membrete ni firma. Lo leyó una vez despacio. Era un borrador de comunicación familiar, redactado en primera persona de mujer, dirigido a los familiares directos de ambos. Explicaba una separación de mutuo acuerdo presentada como una decisión madura y consensuada entre 2 personas que habían construido una vida juntas y que, en esta nueva etapa, habían decidido tomar caminos distintos con respeto y afecto mutuos. El tono era sereno, casi administrativo. No había en él ninguna mención a conflicto, a procesos contenciosos, a valoraciones patrimoniales ni a despachos jurídicos. Era, en resumen, la versión de la historia que Amparo quería que la familia conociera antes de que el proceso jurídico comenzara, y al final del documento, casi como postdata, había una línea que Eugenio leyó 2 veces. La comunicación a la familia estaba prevista para la noche de fin de año. Lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Sabes si esto llegó a circularse ya entre alguien?, preguntó. No lo creo. Todavía está en fase de preparación, según lo que me dijeron. Eugenio bebió un sorbo del agua. La barra tenía esa superficie fría del mármol antiguo que en invierno se nota aunque uno solo apoye los dedos un momento. Gracias, le dijo a Consuelo. Ella lo miró un instante más de lo necesario. ¿Estás bien? Estoy trabajando, respondió él, y era la respuesta exacta. No era una evasión ni una forma de cerrar la conversación.
Era la descripción literal de lo que estaba haciendo. De vuelta en casa esa noche, Eugenio se encerró en el despacho con el pretexto de un informe pendiente y estuvo 1 hora leyendo el borrador del documento que Consuelo le había entregado. Lo leyó como lo que era, no como una carta, sino como una estrategia. Alguien había pensado con cuidado en el efecto que tendría anunciar la separación en una reunión familiar de 30 y tantas personas la noche de fin de año, no en una conversación privada, no en un correo enviado individualmente, en una reunión con audiencia. La lógica era precisa. Si la narrativa de separación amistosa y consensuada se instalaba primero en la memoria de todos los presentes, cualquier versión posterior que Eugenio pudiera ofrecer llegaría ya como corrección, como protesta, como la reacción del que no acepta lo que el otro presenta como acuerdo. La imagen pública de Eugenio como figura marginal, obsoleta, que ya no encajaba en el nuevo capítulo, se construiría esa noche de forma colectiva e involuntaria, con 35 testigos que no sabrían que estaban siendo utilizados como audiencia de un escenario preparado. Era un plan bien construido y llevaba casi 11 meses en preparación. Lo que Amparo y Marcos no podían calcular era que el hombre al que habían decidido dejar fuera del encuadre llevaba meses levantando un andamiaje que ellos no sabían que existía. Al día siguiente, Eugenio llamó a Bernardo desde el coche, aparcado frente a la delegación antes de entrar. «Necesito que la notificación esté lista para la última semana de diciembre». Un silencio breve. «¿Fecha concreta?» «Antes del 31». Bernardo tardó un momento en responder. «¿Cuánto antes?» «3 días». «El 28», dijo Bernardo. «El 28», confirmó Eugenio. Y entró al trabajo. Las 3 semanas siguientes fueron las de mayor exigencia de todo ese proceso. No por la carga documental que estaba ya prácticamente cerrada, sino por lo que supone convivir con el conocimiento completo de algo dentro de unos espacios donde ese conocimiento tiene que permanecer invisible. La decoración de Navidad apareció en el piso el primer fin de semana de diciembre. Amparo sacó las cajas del trastero como cada año, el árbol de siempre en el rincón del salón, las luces de siempre en la ventana, el olor a pino artificial que llevaba tantas navidades siendo el olor de esa casa en diciembre. Marcos ayudó a colocar algunas cosas, bromeó sobre un adorno roto, puso música mientras lo hacían. Eugenio colocó las luces en la ventana como había hecho todos los años. Fue durante esa misma semana cuando ocurrió el momento que más cerca estuvo de comprometer todo lo que había construido. Era un martes por la noche. Amparo y Eugenio estaban en la cocina después de cenar, los dos recogiendo en silencio, con el sonido de fondo del informativo que nadie miraba pero que nadie apagaba tampoco. Amparo estaba de espaldas al fregadero cuando preguntó, sin girarse, con ese tono de conversación sin importancia específica que usan las personas cuando quieren que algo suene casual. ¿Has hablado últimamente con Bernardo? Eugenio estaba guardando vasos en el armario. La distancia entre él y la pregunta era de 3 segundos exactos. El mes pasado algo. ¿Por qué? Por nada, dijo Amparo. Me pareció verle el otro día por el ensanche y me preguntó si sabía si su despacho había cambiado de dirección. Eugenio cerró el armario de los vasos. Creo que sigue en el mismo sitio, dijo. Sí, seguramente. Amparo dobló el trapo de cocina y lo colgó en el asa del horno. Es que no le he visto en mucho tiempo. Está con mucho trabajo, respondió Eugenio, y salió de la cocina con la misma normalidad con que habría salido cualquier otra noche. En el pasillo, fuera del alcance visual de la cocina, se detuvo un segundo con la mano en la pared. Respiró una vez. Procesó la conversación. Amparo no había preguntado si había hablado con Bernardo últimamente por curiosidad social. Había preguntado para sondear, para ver si había algún movimiento en esa dirección que ella todavía no conociera. La pregunta tenía el calibre de alguien que intuye que algo no está completamente bajo control, pero no sabe exactamente dónde está el punto de fuga. Lo que Eugenio no podía determinar era si esa intuición venía de algo concreto que Amparo hubiera detectado,
o si era simplemente la precaución instintiva de quien lleva meses construyendo algo en secreto y teme que los secretos tengan costuras visibles. Subió a la habitación. Se preparó para dormir con los gestos de siempre. Cuando Amparo subió media hora después, Eugenio respiraba con la regularidad de quien lleva tiempo dormido. No dormía. El 28 de diciembre, a las 11 de la mañana, Bernardo presentó la notificación formal ante el juzgado de primera instancia correspondiente. Comunicación oficial de inicio de proceso de separación con la representación legal de Eugenio Valverde Aguirre, adjuntando la documentación patrimonial completa que acreditaba la titularidad privativa de la vivienda y de los activos financieros debidamente trazados. Eugenio recibió la confirmación en el teléfono del trabajo a las 12:40. Esa tarde llegó a casa a la hora habitual. Saludó en la cocina, preguntó qué había para cenar, escuchó la respuesta, se sirvió agua del grifo. Amparo no sabía que hacía 3 horas había entrado en el registro del juzgado un documento con su nombre. Marcos tampoco. Los 2 días siguientes, el 29 y el 30 de diciembre, transcurrieron en ese piso con la actividad de las vísperas de fin de año. Las compras para la cena, la reorganización del salón para recibir a los invitados, las llamadas de teléfono para confirmar asistencias. Amparo estaba activa, pendiente de los detalles, con esa energía organizada de quien lleva semanas preparando algo y ve que el momento se acerca. No sabía que el momento que se acercaba era completamente distinto del que había planeado. El 31 de diciembre, Eugenio se levantó a las 8. Desayunó despacio. Leyó el periódico en papel, que era uno de esos hábitos que no había abandonado a pesar de los comentarios de Marcos sobre el estilo anticuado. Lo leyó hasta el final, hasta la última página, con una calma que no necesitó construir porque no era calma forzada. Era la calma de quien ha hecho todo lo que tenía que hacer y ya no le queda nada por preparar. A media mañana revisó mentalmente el estado de cada pieza. La vivienda, blindada. Escritura privativa desde 1992, reforzada con anotación notarial adicional, gestionada por Bernardo en noviembre. Inexpugnable desde cualquier ángulo jurídico. Los fondos de inversión, documentados. Procedencia privativa establecida formalmente. Ningún argumento de gananciales podía prosperar contra esa documentación. El informe tributario, en manos de Bernardo incorporado al expediente, con la trazabilidad completa de cada movimiento irregular de los últimos 11 meses. La notificación, presentada el 28, activa desde esa fecha, lo que significaba que cuando Amparo anunciara esa noche su separación consensuada y amistosa ante 35 personas, el proceso jurídico real ya estaba en marcha con una representación legal que ella no esperaba y una documentación que su propio despacho no había tenido tiempo de contrarrestar. Los 280 euros de Marcos, domiciliación activa hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, cancelados, sin aviso previo, sin negociación. El plazo de desocupación, 60 días a partir del 1 de enero. Hasta el 1 de marzo, documentado en la notificación formal, todo estaba en su sitio. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. A las 9, el salón tenía la temperatura densa y familiar de las reuniones de fin de año. La música, las copas, las conversaciones cruzadas, los niños corriendo por el pasillo hasta que alguien los frenaba. Amparo recibía a cada uno con la misma calidez de siempre. Marcos se movía por el salón con esa soltura que Eugenio llevaba meses leyendo, de una forma diferente a como la había leído antes. Eugenio estuvo en ese salón durante 5 horas sabiendo exactamente lo que sabía. Habló con personas, respondió preguntas, brindó cuando correspondía. Nadie notó nada. Y a las 11:30, cuando Rodrigo sacó la cámara compacta y empezó a colocar a la familia para la foto de siempre, Eugenio se acercó al grupo con la misma naturalidad con que se había acercado cada fin de año durante décadas, y su hijo se interpuso. Lo que ocurrió en los 30 segundos siguientes ya lo sabes. Lo que todavía no sabes es lo que pasó a la mañana siguiente.
cuando el salón estaba vacío y las copas del cava todavía en el fregadero, y Amparo bajó a las 9:30 a preparar el desayuno del 1 de enero, sin saber que sobre la mesa del despacho de Eugenio había un sobre con su nombre y el de su hijo, y que ese sobre llevaba esperando desde el 28 de diciembre el único momento en que él había decidido que era el adecuado para entregarlo. El sonido del café cayendo en la taza llegó desde la cocina a las 9:23 de la mañana del 1 de enero de 2023. Eugenio lo escuchó desde el despacho donde había estado sentado desde las 8, con el sobre encima de la mesa y la luz gris de un año nuevo entrando por la ventana, sin el entusiasmo de ningún amanecer especial. El barrio estaba en silencio. Los vecinos dormían todavía. Las calles tenían ese aspecto específico de los 1 de enero, cuando la ciudad tarda horas en recordar que existe. Se levantó, cogió el sobre, bajó. Amparo estaba de espaldas frente a la encimera, con la bata gris de invierno y el cabello recogido en una coleta baja. No lo escuchó llegar porque el café seguía haciendo ruido al terminar de pasar. Eugenio se sentó en la silla de siempre, en el lateral de la mesa, y esperó. Cuando ella se giró con la taza en la mano y lo vio ahí sentado, algo cruzó por su cara. No fue sorpresa exactamente. Fue el gesto involuntario de alguien que lleva meses esperando un momento, y cuando ese momento llega, el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Eugenio dejó el sobre en el centro de la mesa. Amparo miró el sobre, miró a Eugenio, dejó la taza en la encimera sin beber. «Siéntate», dijo él, sin dureza, sin el tono elevado de quien necesita que el otro entienda que está enfadado, con la calma de quien ha practicado el control emocional durante meses para llegar a este momento exacto, sin que la rabia lo condujera en lugar de él. Ella se sentó. «Ábrelo», dijo Eugenio. Amparo estuvo 3 segundos con las manos sobre la mesa antes de coger el sobre. Lo abrió despacio, sacó los documentos. Eran 5 páginas. La primera era la notificación formal firmada por Bernardo Fonseca Gil con fecha del 28 de diciembre de 2022. La segunda era el extracto con el resumen de las transferencias al despacho Alcántara durante 11 meses. La tercera era el informe tributario que Eugenio había redactado con la metodología de una auditoría profesional. La cuarta era la documentación notarial que establecía la titularidad privativa de la vivienda. La quinta era una hoja con 2 párrafos. El primero detallaba la cancelación con efecto inmediato del depósito mensual en la cuenta de Marcos Valverde Serrano. El segundo establecía el plazo de desocupación voluntaria de la vivienda, 60 días naturales, a partir del 1 de enero de 2023. Fecha límite, 1 de marzo. Amparo leyó en silencio. Pasó las páginas con una lentitud que no era calma, sino el tiempo que necesita alguien para entender que lo que está leyendo es real y no una amenaza sin sustancia. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y dijo: «No tienes derecho a hacer esto. La notificación lleva en el registro del juzgado desde el 28», respondió Eugenio. «Tienes representación legal. El proceso ya está abierto. Esto es una reacción a lo de anoche». Su voz tenía el tono de quien intenta reducir algo grande a algo pequeño. Marcos dijo algo que no estuvo bien, pero no puedes tomar decisiones de este calibre por un comentario en una fiesta. Eugenio señaló la segunda hoja. 11 meses de transferencias al despacho Alcántara. 4.700 euros en retiradas de efectivo, sin destino documentado. 2 reuniones con tu abogado donde Marcos actuó como informante de parte mientras yo le depositaba el dinero para sus gastos. Hizo una pausa de 2 segundos. Esto no es una reacción a anoche. Esto es el resultado de 11 meses de trabajo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores en esa cocina. No fue el silencio de 2 personas que no se dicen lo que piensan. Fue el silencio de alguien que acaba de entender que el terreno que creía controlar estaba siendo administrado por otra persona desde mucho antes de que ella lo advirtiera. «No sabía que ibas a hacer esto así», dijo Amparo finalmente. «No te lo dije». Ella buscó otro ángulo. «La casa. No puedes echarnos de aquí.
Llevamos 27 años en esta casa. Tengo derechos sobre ella. La escritura está a mi nombre desde junio de 1992, dijo Eugenio. 3 años antes de que nos casáramos. Nunca fue modificada. La documentación notarial que tienes en la 4ª hoja lo establece sin margen de interpretación. Hizo una pausa breve. Tu propio despacho lo sabe. Llevan 11 meses valorando los activos y en ningún documento han incluido esta vivienda porque saben que no pueden. Amparo recogió los papeles con un movimiento brusco. Voy a llamar a mi abogado. Es tu derecho, dijo Eugenio. Tienes hasta el 1 de marzo. Ella salió de la cocina. Eugenio escuchó sus pasos en las escaleras, la puerta del dormitorio cerrándose con más fuerza de lo habitual. Se quedó sentado en la silla con las manos sobre la mesa. La taza de café que Amparo había dejado en la encimera seguía ahí, sin que nadie la hubiera bebido, con el vapor ya disuelto en el aire frío de la cocina. 20 minutos después, escuchó pasos más pesados bajando las escaleras. Marcos. Entró a la cocina con el mismo jersey del día anterior, el cabello sin peinar, con esa expresión de quien acaba de despertarse con una información que no esperaba y que está intentando decidir qué cara ponerle. Se quedó en el umbral. Eugenio lo miró sin levantarse. Tu madre tiene los documentos, dijo. Ya los habrás visto. Marcos cruzó los brazos sobre el pecho. Papá, escucha. Lo de anoche fue... No hace falta. Eugenio lo interrumpió sin elevar la voz, con la misma calma de antes. No estoy aquí para escuchar una explicación sobre anoche. Lo de anoche ya está. Marcos bajó los brazos. Hizo un amago de decir algo y lo dejó. Después intentó otro ángulo con un tono más bajo, más directo. Los 280 euros. Necesito tiempo para organizarme. Eugenio lo miró durante un momento. Pensó en abril, en junio, en las 2 reuniones en el despacho Alcántara, donde su hijo había abierto la boca voluntariamente para describir los activos de su padre a un abogado de separaciones. Pensó en los 280 euros que él mismo había depositado en la cuenta de ese mismo hijo durante cada uno de los meses en que esas reuniones tuvieron lugar. El depósito de enero no saldrá, dijo. El plazo para la vivienda está en los documentos. 1 de marzo. Marcos no respondió inmediatamente. La expresión de su cara fue cambiando con una lentitud que Eugenio observó sin ningún impulso de acompañarla emocionalmente. Primero algo parecido a la incredulidad. Después, algo más parecido al cálculo. Después, por un instante muy breve, algo que podría haber sido reconocimiento, enterrado debajo de capas de justificación que Eugenio no iba a esperar que salieran a la superficie. Entendido, dijo Marcos finalmente. Era todo lo que dijo, una sola palabra. Sin el discurso, sin la defensa, sin el argumento sobre lo injusto de la situación. Solo esa palabra, dicha con una voz plana que tenía dentro, algo que Eugenio no supo nombrar con precisión y que tampoco necesitó nombrar. Marcos salió de la cocina. Esa fue la última conversación que tuvieron en esa casa. Las semanas que siguieron al 1 de enero transcurrieron con una frialdad doméstica que tenía la calidad específica del final de algo. No había más conversaciones en las cenas. No había más ruido de música desde la habitación de arriba. Amparo hablaba con su abogado, organizaba cajas, recibía llamadas en el dormitorio con la puerta cerrada. Marcos salió varias veces con bolsas y volvió sin ellas, en el proceso silencioso de quien va trasladando su vida a otro sitio por piezas. El proceso jurídico avanzó por los cauces que Bernardo había preparado. El despacho Alcántara presentó su argumentario en la primera semana de enero, exactamente como estaba previsto. No encontraron ningún flanco en la documentación que Bernardo tenía preparada. La vivienda no era impugnable. Los fondos de inversión tenían la procedencia correctamente establecida. El informe tributario que Eugenio había redactado con sus propias manos documentaba con precisión quirúrgica cada movimiento irregular de los 11 meses anteriores, y esa documentación tenía un peso que ningún argumento contrario podía desplazar. La separación se tramitó por el proceso contencioso que Amparo había iniciado, pero con los términos que la documentación de Eugenio imponía.
No hubo acuerdo sobre los activos porque no había nada que acordar. Todo estaba ya establecido antes de que la demanda entrara en el juzgado. Bernardo le explicó el resultado con la misma sobriedad con que explicaba todo. Gananciales limitados a los bienes adquiridos conjuntamente durante el matrimonio que no estaban documentados como privativos. La vivienda queda fuera. Los fondos quedan fuera. Lo que corresponde por gananciales es la parte proporcional de algunos bienes menores que ya habíamos identificado. En términos prácticos, la exposición real es significativamente menor de lo que habrían conseguido si el proceso se hubiera iniciado antes de que tú te movieras. Eugenio escuchó el resumen sin interrumpir. Cuando Bernardo terminó, se quedó un momento en silencio. ¿Y Marcos?, preguntó. No fue llamado como testigo. Su representación como informante de parte no fue determinante para el resultado final. Jurídicamente, la información que proporcionó no añadía nada que la documentación no contrarrestara. Asintió. El 1 de marzo amaneció con un sol frío y claro que llegaba horizontal por las ventanas del tercer piso. Eugenio fue al trabajo a las 8 como cada mañana. Cuando volvió a las 2:15, el piso estaba vacío. No completamente vacío. Estaban los muebles, las plantas de la ventana, la cocina con todo en su sitio. Las cosas de un hogar que sigue siendo un hogar aunque haya cambiado de temperatura. Pero no estaban sus maletas, no estaba su ropa, no estaban las cajas que Amparo había estado llenando semanas atrás. No estaban las carpetas de Marcos que habían ocupado el escritorio de su habitación durante 2 años. Eugenio caminó por el piso sin prisa. Entró a cada habitación, la de Marcos con la estantería de los libros del bachillerato que nadie había recogido. El dormitorio con la cama hecha, con una precisión que no era la de alguien que duerme ahí, sino la de alguien que recoge antes de irse. El cuarto de baño con el espejo limpio y los estantes a medias, los huecos donde estuvieron los tarros de crema y los utensilios de Amparo marcados por el polvo que los rodeaba, y que ahora dejaba visible la forma exacta de lo que ya no estaba. Pasó por el pasillo. Se detuvo frente a la fotografía de la entrada. Los 3 juntos. El verano de 2001. Marcos con 5 años y el helado de 3 colores derritiéndose por el puño. Amparo con el cabello largo y suelto. Él con la camisa de cuadros que había desaparecido del armario años después. La descolgó del clavo, no con rabia, no con un gesto brusco. Con las 2 manos, con cuidado, como se coge algo que ha estado en el mismo sitio durante mucho tiempo y que uno no quiere romper, aunque ya no tenga lugar en la pared. La miró durante un momento. En esa imagen había algo que había sido verdad durante el tiempo en que fue verdad. Nadie podía reescribir eso. El 997 existió. Marcos con 5 años existió. Los cafés de Salamanca existieron. 27 años de vida compartida, con todo lo que tuvieron de real y de construido y de erosionado, existieron. Lo que había ocurrido después no los borraba. Solo los ponía en un lugar diferente. Fue al dormitorio. Abrió el armario. Sacó una caja de cartón que llevaba en el estante superior desde que la habían mudado hacía años, con cosas que nadie había necesitado, pero nadie había querido tirar. La vació. Colocó la fotografía dentro, con cuidado, envuelta en un trozo de papel que había en el cajón del escritorio. Cerró la caja. La puso en el fondo del armario. Cerró la puerta. Volvió al salón. Se sentó en la silla del lateral, la de respaldo recto, que llevaba ahí desde hacía años para leer los domingos por la tarde. La misma silla donde se había sentado la noche del 31 de diciembre, mientras el fotógrafo hacía 3 tomas sin él. La misma silla donde había servido la copa y brindado solo, mientras el salón vibraba con la gente que llenaba su casa sin verlo. Ahora el salón estaba vacío, sin ruido, sin voces, sin los 35 pares de ojos que habían mirado en su dirección aquella noche. Solo la luz de la tarde de marzo, entrando por la ventana sin las luces de Navidad que Amparo había descolgado antes de irse. Eugenio no fue a buscar una copa. No había nada que celebrar de esa forma. Tampoco había nada que llorar de forma que necesitara testigos,
ni siquiera el silencio de un piso vacío. Lo que había era esto: un hombre de 54 años sentado en su silla, en su casa, con su nombre en la escritura desde hace 30 años, que había pasado 11 meses construyendo con paciencia y sin aspavientos lo que necesitaba construir, y que ahora tenía por delante una tarde tranquila y un año nuevo que todavía no había decidido qué forma iba a tener. Pensó en llamar a Consuelo. Pensó en llamar a Bernardo. Decidió que podía esperar. Pensó en su padre, que trabajó en una fábrica de azulejos desde los 16 años y nunca tuvo nada a su nombre. Pensó en su madre, que limpió casas ajenas los viernes para que él pudiera quedarse en la academia los jueves. Pensó en la firma de aquella escritura un martes de junio de 1992, cuando tenía 24 años y salió a la calle con los papeles bajo el brazo y se sentó en un banco a mirar los árboles sin saber muy bien qué hacer con lo que sentía en el pecho. Esa casa seguía siendo suya. No porque lo hubiera protegido bien, aunque lo había hecho, no porque hubiera ganado un proceso jurídico, aunque lo había ganado, sino porque lo había sido siempre, desde el principio, desde antes de que nadie llegara a vivir en ella y desde después de que todos se fueran. Era suya con la misma solidez tranquila con que son suyas las cosas que uno ha construido con sus propias manos y que ningún otro gesto, por calculado que sea, puede sacar de los cimientos. El clavo en la entrada, donde había estado la fotografía durante más de 20 años, dejaba ahora un círculo pequeño de pintura más oscura en la pared, la marca de algo que estuvo ahí mucho tiempo y que ya no está. Eugenio lo miró desde el sofá un momento. Después dejó de mirarlo. Había cosas más importantes en las que pensar, empezando por el martes siguiente, que era día de trabajo, y por el café de las 10 con Consuelo, y por un expediente que llevaba 3 semanas esperando en la bandeja de entrada, con la paciencia de los documentos que saben que nadie se va a olvidar de ellos. La vida que quedaba por delante no iba a construirse sola, y él llevaba 54 años sabiendo exactamente cómo se construyen las cosas que duran. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.